¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Factor Capital Humano. Soy Alma Lagunas y esta sesión vamos a ver temas de empleabilidad. No se vayan. Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral presenta Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En este programa vamos a hablar sobre empleabilidad. Soy Alma Lagunas, este es su programa Factor Capital Humano. Y el día de hoy tenemos a un invitado de altísimo nivel. Está con nosotros Santiago Gutiérrez, vicepresidente para México, Caribe y Centroamérica de Pearson. El tema de hoy es empleabilidad y él nos va a hablar de lo que podemos esperar en la perspectiva de los empleos en México y cómo debemos nosotros prepararnos para este entorno. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Santiago. Alma, muchísimas gracias, un placer de estar aquí con ustedes y bueno, de hablarle a todo el auditorio sobre las perspectivas globales que hay acerca de la empleabilidad y la brecha que hay entre la educación, lo que las instituciones educativas, desde los niños que empiezan a su educación académica hasta la universidad, cómo hay una brecha tan grande entre lo que las empresas a nivel mundial, y México no es la diferencia, necesitan del perfil de egresado y lo que las universidades están entregándole a ese mercado. Entonces, hoy en día tenemos una brecha muy grande porque con todas las revoluciones tecnológicas y todas las empresas trabajando en esta revolución tecnológica, están saliendo nuevas habilidades y capacidades que demandan estas empresas, que demanda el mercado. Pero las universidades y las empresas de educación en general no estábamos listas para esos cambios, no estábamos listos para estos entrenamientos, para saber educar a estos jóvenes y a estos niños en ello. Entonces es ahí donde sale una revolución grandísima de cómo cerramos ese gap para poderle entregar a las empresas el perfil que ellas están demandando y poderle decir a las instituciones educativas y universidades cómo empiezan a trabajar para que desde muy temprana edad empiecen a adquirir esas habilidades. Mira, hoy personas que tienen niños menores de 10 años, tú no sabes cuál va a ser la carrera del futuro que ese niño va a necesitar y va a demandar para poder cubrir una vacante de las que hoy se están requiriendo las empresas. Entonces, ¿qué está haciendo la educación a nivel mundial? Y por supuesto México no es la excepción. Están empezando a capacitar desde muy temprana edad en nuevas competencias y nuevas habilidades que permitan que ese niño llegue a una universidad con una resiliencia y una adaptación muy, muy grande, porque tienes que adaptarte al cambio, porque cuando empiezas a cursar tu carrera, ya sea licenciatura o ya sea una vocacional, durante el tiempo que empiezas hasta que termina, van a haber ocurrido muchos cambios mes tras mes, año con año. Ahora, ¿y qué es primero? Porque además no sabemos cómo nace esta necesidad y cómo se comunican entre ambas instituciones, empresas e instituciones educativas. Entonces, a veces podemos pensar, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es el primero que debe levantar la mano y decir, esto es lo que el mercado laboral necesita, estas son las tendencias en productos y servicios, y que esa voz pase la voz a una institución educativa, o al revés, que las instituciones educativas digan, esto es lo nuevo, estas son las investigaciones y estas van a ser las nuevas profesiones? ¿Cómo es? Mira, desafortunadamente, hace unos años había una brecha de comunicación entre la empresa privada o pública y la institución educativa. Cada uno iba por su lado. Entonces, las universidades educaban en lo que ellos creían que ese alumno graduado iba a serle útil cuando saliera al mercado laboral. Pero las empresas, por otro lado, tenían sus centros de investigación y desarrollo, empezaban a trabajar en todas sus propuestas y se iban creando perfiles distintos, y entonces empezaron por dos rumbos diferentes. Exacto. Afortunadamente, de unos años para acá ya se hablan. Entonces ya la empresa y las instituciones educativas se hablan, y ya las empresas empiezan a decirle a estas instituciones educativas
¿Qué tipo de perfil necesitas? Y te encuentras en el mundo entero, y México y Latinoamérica no es la excepción, donde hay muchas universidades que incluso han sido creadas por empresarios. Porque los empresarios que han dicho, como no hay ninguna universidad que enseñe lo que yo necesito que le enseñen a mis empleados, entonces se unen varios empresarios y empiezan a crear propias instituciones educativas, universidades, para formarlos en lo que ellos necesitan. Entonces, afortunadamente, hoy ya hay una comunicación, sigue habiendo una brecha, sigue habiendo un gap, pero ya tanto la empresa como la institución educativa se dio cuenta de esto y entonces ya están trabajando de la mano. Pero ya hay graduados con este gap que es menor, o apenas están por graduarse estas generaciones desde que las empresas junto con las instituciones educativas comenzaron a hablar, o apenas se está formando ese semillero de talento. No, definitivamente ya hay graduados, porque esto es un cambio que viene ocurriendo hace algunos años. Cada vez se acelera más, afortunadamente, pero ya hay graduados. Hoy tú vas a una universidad en Latinoamérica, en el mundo, en México, y ya te encuentras carreras que personas de generaciones como la mía no existían en ese entonces. Hoy ya encuentras un abanico de carreras o licenciaturas o estudios vocacionales que no existían cuando yo estudié mi licenciatura. Entonces ya eso es producto de las nuevas necesidades en robótica, en sistemas, pero sistemas con algunas particularidades. Existen universidades hoy para la gente que quiere ser youtuber, por ejemplo. Entonces, claro, influencer. Entonces ya todas estas tendencias ya se estudian. Antes no se estudiaban, antes eran empíricas, pero esas personas que adquirieron esas capacidades de forma empírica han ayudado a que ya sean estudios formales. Ok. Ahora, para terminar este segmento, ¿tú qué nos recomiendas? Nuestro público, que son las empresas, los empresarios, los directores de recursos humanos. Yo estoy viendo la necesidad en mi compañía y mis productos que van a salir al mercado y estas habilidades que necesito. ¿Cómo puedo acercarme a las universidades? Hay que ir a hacer alianzas, hay una asociación, porque yo quiero que el público sepa, cuando no encuentro el talento, cómo me acerco yo o creo mi propio semillero. Mira, existen las dos formas. Definitivamente tú como empresa puedes acercarte a las instituciones educativas y plantearles la necesidad del tipo de perfil de empleados que están necesitando y que hoy no lo encuentras. Entonces ahí esa universidad o institución empezará a crear esos programas. También puedes ir a empresas privadas como la nuestra, que ayuda a esas empresas de recursos humanos o a esas empresas que tienen un factor de capacitación, un departamento de capacitación, y podemos ayudarlos a capacitar en esas áreas. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que nosotros vamos a trabajar de una forma customizada para la necesidad puntual que requiere la empresa, porque definitivamente no es lo mismo el sector hotelero que el sector turístico. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Ahorita en el próximo segmento vamos a hablar justo de las nuevas habilidades que necesitamos adquirir y cómo lograrlas. No se vayan, amigos, es Factor Capital Humano hablando de empleabilidad. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando de empleabilidad y Santiago Gutiérrez está con nosotros aquí de Pearson. En el segmento pasado estábamos hablando justo del interés y la comunicación que existe entre lo que necesitamos de habilidades para la empleabilidad y cómo conseguirlas a través de instituciones educativas. Y que efectivamente ahorita también podemos customizar a través de empresas de capacitación y obviamente Pearson tiene todo un abanico de temas vocacionales que vamos a hablar más adelante, pero oímos hablar de temas de profesiones, de habilidades, de técnicas, de soft skills, pero también de idiomas. Y quisiera que nos hablaras justo de este tema, de esta revolución, de esta romper fronteras, del TEMEC que acabamos de firmar en México y que países de diferentes culturas e idiomas se unen.
¿Cómo recobra el idioma el tipo de importancia que hasta ahorita en las generaciones que todavía estamos sentados en los puestos, tú haces un diagnóstico y muchas compañías tienen a más del 60% de gente que no habla un idioma segundo al materno? ¿Cómo viene el tema? ¿Cuáles son los principales idiomas? ¿Y cómo hay que estudiarlo para poder lograrlo en una edad adulta o desde pequeño? Perfecto, gracias. Pues mira, definitivamente el idioma universal es el inglés. Y no solo el idioma universal, sino es el idioma o el lenguaje de los negocios. Entonces yo empezaría por hablar del inglés. Por supuesto, hay otra serie de idiomas muy relevantes, pero digamos que adquieren una relevancia dependiendo del sector, dependiendo de la industria. Si tú trabajas en Latinoamérica, pues va a ser de tu interés no solo hablar inglés, sino también hablar portugués. Pero si estás en Europa, pues entonces tu abanico se crece mucho más. O si tienes un empleo en particular en una empresa alemana y quieres seguir creciendo en esa empresa alemana, pues tendrás que hablar alemán o japonés, en fin, dependiendo de las particularidades. Pero en términos generales vamos a hablar del idioma inglés. ¿Qué pasa con el nivel de idioma inglés? Y quiero aterrizarlo un poco a México. Es muy difícil o muy retardado empezar a hablar ciertos idiomas ya a la edad adulta. Entonces tenemos que empezar desde la base. Y es, ¿qué pasa con la base y son los niños? Nosotros como empresa privada hicimos con el Diálogo Interamericano de Washington un estudio a nivel de inglés, Diálogo y Pearson en Latinoamérica. Y el resultado es bastante triste, y es el bilingüismo en América Latina va muy atrás. Solo México, para ser un país bilingüe, tiene una necesidad de 80,000 maestros de inglés. Si tuviéramos 80,000 maestros de inglés en México, podríamos aspirar a ser un bilingüe. No está. ¿Por qué no están? Pues porque tampoco hay un interés de parte de las personas para ser maestros de inglés. Y entonces es un círculo que fue primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué no hay más profesores de inglés? Porque las universidades o las instituciones educativas no tienen los suficientes programas para que haya esto como carrera. Y los que sí lo tienen, hay una desmotivación de ese maestro de inglés por lo que sabe que se va a ganar una vez graduado. Claro. Entonces no hay un incentivo real para poder cubrir toda la necesidad que tendría un país como México en ser un país bilingüe. Entonces esto viene desde política pública, desde cómo el gobierno incentiva esto, hasta la parte de empresas e instituciones privadas colaborando a ese bilingüismo en términos generales. Ahora, entonces, si voy a traer talento, incluso ya tengo un headcount de personal trabajando conmigo, ¿qué puedo hacer? Al empleado para filtrarlo, paso uno, no sabes idioma, bye, aunque tengas otros skills, o lo traigo y yo como empresa también me hago corresponsable como iniciativa privada de justo agrandar el tema de idioma en mi compañía. Pues mira, como compañía justo tienes que conocer el panorama general del país y entonces, uno, no tienes mucha opción de profesionales bilingües, entonces tienes un excelente profesional pero no habla inglés, no lo vas a desechar por contratar un bilingüe que de pronto no tiene las capacidades profesionales y el talento que tenía el otro, pero entonces sí tienes que tener un término de exigencia con ese empleado en la adquisición del idioma. ¿Qué pasa? Hoy en día llegas a una entrevista de trabajo y pones nivel de idioma 80%, hablado 20, escrito 80, y uno dice, ¿y cómo miden eso? Ajá, sí. Bueno, nosotros como compañía tenemos herramientas de nivel de certificación de nivel de idioma, según el marco común europeo, que va de A1 a C2, donde vas aumentando el nivel, y esa certificación te evita que tú como recurso y talento humano empiezas a preguntarle a un candidato qué quiere decir que escribes el 60 y hablas el 80, no. El nivel de idioma, según el certificado del marco común europeo, te da una constancia de qué habilidades de escritura, de comunicación, de hablarlo, tiene esa persona. Entonces, ese es el primer filtro que tiene que utilizar una empresa en el talento humano. Sí, o sea, de tener un expediente. Exacto. Que yo sepa quién de mi gente en qué nivel y con quién puedo contar para después hacer, obviamente, todo un tema estadístico para ver qué voy a invertir también. Exactamente. Entonces, lo primero es, tienes que, no solo el candidato que va a ingresar, sino tu planta actual, la tienes que evaluar y medir. Y entonces ahí cada uno, según el marco común europeo, como una herramienta como la nuestra que se llama PTE, que es Pearson Test of English,
esa te marca en qué segmento o en qué nivel de idioma está cada uno de los grupos de empleados o los puestos más relevantes. Y a partir de ese diagnóstico empiezan los planes de capacitación, los planes de estudio, donde realmente la adquisición del nivel de idioma parece algo muy complejo, pero no lo es. Es un tema de dedicarle las horas, el tiempo y tener el interés y que la empresa pueda apoyar al empleado en la adquisición del idioma. Y además, como tú dices, podría parecer complejo, pero lo que más nos preocupa a las empresas es el tema económico, porque pareciera complicado capacitar, traer al maestro, nadie llega, o sea, hay barreras también presupuestales que nos impiden dar esta educación. Entonces, antes de que se termine este segmento, ¿qué herramientas y que de verdad sean alcanzables? A lo mejor no me alcanza para todos, pero sí identificar a mi talento para que yo pueda masificar el idioma en mi compañía. ¿Cómo hacer? Mira, afortunadamente esa barrera económica ya no existe. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las plataformas, nosotros ya tenemos plataformas donde el costo unitario de aprender inglés es irrelevante, la verdad. Entonces, antes tenías que tener un maestro físico y presencial. Ya tienes maestros en las plataformas que trabajan contigo y para eso se bajan los costos por la escala. No, pues maravilloso, porque tenemos que ocupar pues obviamente toda la tecnología. Y bueno, amigos, ya saben, hay que tener un diagnóstico, un expediente de quién sí, quién no habla idioma, y después la inversión es nada si utilizamos la tecnología. No se vayan, estamos en Factor Capital Humano. Alma Lagunas les saluda y vamos a seguir hablando de empleabilidad con Santiago. Gracias. Continuamos hablando de empleabilidad y Santiago Gutiérrez de Pearson está aquí con nosotros. Estábamos hablando en los segmentos anteriores sobre el tema de empleabilidad, la educación, las nuevas herramientas que existen dentro de las habilidades de la gente para venir a emplearse, el idioma. Y ahora justo quisiera entrar, si es el idioma algo vital, que no lo tenemos todos y que vamos a ir en un camino para obtener un idioma estándares en mi oficina, las soft skills. O sea, hemos hablado tanto de que la gente actualmente no necesita ser especialista solamente en una cosa, sino diversificar, pero que las soft skills, porque muchas de las herramientas tecnológicas van a cortar habilidades técnicas porque van a ser absorbidas por la tecnología, pero sí de los soft skills. Y eso es algo en lo que nos cuesta mucho trabajo, que las empresas bajan productividad, que hacen rotación, mal ambiente de trabajo, mobbing, y todo esto que nos afecta porque no medimos soft skills, porque me parece que si eres bueno en tu trabajo y en tu negocio, pues lo demás no tiene tanta importancia. Pero ¿qué efectos tiene y cómo vamos en Latinoamérica en la formación y en los soft skills? ¿Qué hay de nuevo para esto? Mira, entendamos primero soft skills, porque finalmente es una palabra que está muy usada últimamente, pero hay que entenderla y aterrizarla. ¿Y qué es un hard skill? Ambos han existido toda la vida con los seres humanos y por ende en la aplicación en los puestos de trabajo. Hard skills, los conocimientos duros, saber de matemáticas, saber de ingeniería, saber hacer unos cálculos, todo ese tipo de conocimientos que son prácticamente exactos. Y que fui a estudiar a la escuela. Exactamente. También, ¿no? Y toda la vida han existido y toda la vida se han medido. Pero están las habilidades blandas que también toda la vida han existido, pero no se habían medido. Y apenas ahora las estamos midiendo. Y te cuento muy rápido. Es como cuando estudiaste en el colegio, en la universidad,
y tenías compañeros muy buenos en sus notas y unos muy, muy malos en sus notas. Y los ves 20 años después y ves que ese malo en las notas hoy es una persona supremamente exitosa. Y te preguntas con tus amigos, ¿y cómo le hizo? ¿Y cómo le hizo? Pues resulta ser que tenía unas habilidades blandas, soft skills, tan bien desarrolladas, que lo hicieron exitoso en su profesión, cual sea que sea. Entonces, ¿cuáles son las habilidades blandas más demandadas por los puestos de trabajo en las distintas empresas? Liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, comunicación. Entonces, esto también se puede desarrollar, también se puede medir, como se miden las hard skills. Ahora, este tipo de diagnósticos, volvemos al tema, hay que tener un expediente donde la gente que tengo aquí, que tengo que tener un inventario de qué estilo de personalidades, de qué tipo de habilidades y competencias tienen. Hay que hacerlo, aunque ya los tenga filtrado, y tener un expediente, y obviamente creo que la tecnología, y también ya no es caro medir a mi gente para ver qué tipo de habilidades, pero mido habilidades por perfil de puesto, o hago que las típicas habilidades las mida a todos, pero por puestos particulares elijo algunas soft skills que vayan con el puesto. Mira, evidentemente tienes que hacer primero un diagnóstico de cuáles son tus necesidades. Muchas empresas y el factor humano no siempre saben cuáles son las habilidades blandas de cada puesto. Entonces, primero es hacer ese trabajo, porque si bien ojalá cualquier ser humano y profesional las tuviera todas muy desarrolladas, uno, no es cierto, y dos, no es necesario. Entonces, de golpe tienes un puesto de trabajo donde no necesitas que sea tan creativo, porque es un trabajo rutinario y repetitivo. Entonces, de pronto, la habilidad blanda de la creatividad no es tan necesaria ahí como si en el departamento de publicidad, como si en el departamento de investigación y desarrollo. Entonces, lo primero es determinar cuáles son las habilidades para los puestos de trabajo. Y una vez lo tienes claro, lo mides. ¿Cómo lo mides? Nosotros tenemos una unidad de negocio que se llama Clinical Assessment, donde medimos las habilidades principales en los distintos grupos de trabajo. Te da un diagnóstico, te da un resultado, pero también te da el plan de mejora para que esa persona cada vez vaya trabajando. Nos preguntamos, ¿y se puede aprender liderazgo? Sí. ¿Se puede aprender comunicación? También. ¿Se puede aprender a trabajar en equipo? También. Todo eso también son habilidades que al igual que las duras se pueden ir desarrollando. Ahora, entonces, si yo tengo mi perfil, mi inventario de qué tipo de habilidades necesito para cada puesto, yo las entrego a Pearson y entonces me hace una evaluación, igual el mismo cuestionario, las mismas habilidades para todos, o ustedes van segmentando tipo de diagnóstico por tipo de puesto de acuerdo a lo que yo quiero medir. Es así, de hecho se customiza, porque no es lo mismo evaluar al rango más alto de la compañía que al más bajo, pero sin embargo hay unas habilidades blandas que son necesarios transversalmente en la compañía. Por ejemplo, el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es pensamiento crítico? Es esa capacidad de discernir ante una información que tú tienes para tomar una decisión. ¿Quién necesita tener el pensamiento crítico? ¿Solo el CEO de la compañía? No. Desde la persona que está haciendo el aseo, el que está cuidando, necesitan tener el pensamiento crítico. Yo necesito saber si en este pasillo, que todo el mundo entra a las 8 de la mañana, pues no lo puedo limpiar y tener mojado justo a las 8 de la mañana. Tengo que tener el pensamiento crítico para saber que hay una consecuencia, para saber que eso lo tengo que hacer antes. Y de ese nivel básico hacia arriba, hasta las decisiones que toma el presidente de la compañía para que tengamos los mejores resultados en el manejo del talento humano y por ende en los resultados que se entregan en la compañía. Sí, desde el tipo de liderazgo y el liderazgo situacional que debo utilizar para mi gente. Yo ya sé que él tiende a lo introvertido, él tiende a lo creativo, obvio no lo pongas a hacer solamente captura, tienes que mandarlo con clientes, eres más social, tienes habilidades para trabajar en equipo, liderar. Entonces, creo que lo que dices es muy importante y ver cómo sí, una vez que tengo un diagnóstico, comienzo la capacitación, que eso es lo más complejo, de tener todo un talento preparado en diferentes habilidades, ¿no? Sí, pues mira, totalmente de acuerdo. De hecho, tú tienes muchas veces personas que son talentosísimas, pero la tienes en el puesto equivocado. ¿Por qué? Porque no la has medido, no tienes ese diagnóstico de esa persona. Entonces, una vez la conoces, no solo con sus habilidades duras, sino con sus habilidades blandas, vas a poder sacar el máximo potencial ubicándolo en el puesto correcto. Right people in right place.
Santiago, y además de los soft skills, hablando de vocacionales, ¿qué espera el mercado para la empleabilidad? El mercado necesita personas expertas en temas, ya no temas tan grandes y genéricos como una licenciatura universitaria. Entonces ya hoy te encuentras más de 4.000 vocacionales en la que las personas pueden, en un periodo de tiempo más corto, con una inversión de dinero mucho más corta, ser especialista en algo, empezar a trabajar en algo en particular y ser empleable para el mercado. Pues muchas gracias, Santiago, gracias por estar aquí. Te queremos agradecer habernos hablado del tema de empleabilidad. Esto es Factor Capital Humano. Gracias por habernos acompañado. Les saluda Alma Lagunas. Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral presentó